Gracias. Tenemos la oportunidad y el privilegio de acercarnos hasta ti. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndote tu dirección, pidiéndote que tú obres, Señor, a favor de nosotros, para que podamos entender y comprender cada una de las palabras que tienes para nuestras vidas en esta mañana. Por favor, te pedimos que sigas formando en nosotros hombres y mujeres de reino, como lo tienes en el corazón, Señor. Por favor, dirígenos en esta clase y ábrenos completamente el entendimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bien, la clase anterior nos quedamos estudiando la parte de Samuel. Hablábamos de Samuel y venimos viendo el tema acerca de la importancia en el liderazgo de conocer la voz de Dios, de tener muy clara la voz de Dios, de aprender a evaluar el cómo Dios es que se comunica, responde a nosotros. Voy a cerrar aquí, por un camión aquí afuera. Eh, y evaluábamos un poco la situación que vivía o que vivió Samuel en torno a habitar en el lugar donde estaba el arca del testimonio. Y Samuel no conocía la voz de Dios. Pero también, pues hay otra forma. En ese tiempo, por supuesto, la voz de Dios era audiblemente, o yo nunca he escuchado la voz audible de Dios. Yo no podría decir que alguien sí la ha escuchado, ni tampoco podría decir que no. La realidad es que yo tengo como una opinión muy personal. Sin embargo, creo que Dios nos habla de muchas formas. Y una de esas formas, una de las formas, de repente este personaje que vamos a ver ahorita, es un hombre que a veces es un poco criticado porque pareciera que no le cree a Dios o pareciera que no entiende muy bien el mensaje de parte de Dios. Sin embargo, yo creo que en su humanidad, como nosotros, este hombre realmente dudaba mucho, por supuesto, de sus capacidades, pero también pues quería estar muy seguro, ¿no? Y la verdad es que yo muchas veces prefiero tener una doble confirmación de parte de Dios que actuar pues nada más porque sí. Vamos a ver capítulo 6 del libro de Jueces. Jueces capítulo 6 a partir del versículo 11. Se cuenta la historia de un hombre llamado Gedeón, que se le aparece el ángel de Jehová. Es una cristofanía. Gedeón es llamado por Dios y le dice el ángel de Jehová que irá y él traerá libertad al pueblo de Israel ante los madianitas. Sin embargo, Gedeón, pues sus primeras palabras es como reclamarle a Dios, decirle, hasta ahorita te apareces, cuánto tiempo nos has dejado solos y no creo que vayas a libertarnos. Y entonces hay un llamado específico hacia Gedeón de parte de Dios. Y vamos a leer, dice la Biblia en el capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Las características que Dios estaba evaluando de Gedeón. Gedeón era un hombre ante los ojos de Dios, esforzado y valiente. Posiblemente ante sus propios ojos, ante los ojos de su propia familia, pues posiblemente no lo era, pero para Dios sí era un hombre esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? No nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. De repente, ante ciertas situaciones, nosotros o nuestra propia mente o nuestra forma de pensar nos va a llevar a analizar el decir, ¿dónde está Dios? Siento que Dios ya me ha abandonado, siento que Dios ya me dejó. Y acá Gedeón, en lugar de tener gratitud en el corazón, pues ya había amargura, ya había incluso un pequeño resentimiento hacia con Dios. Decir, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando los madianitas empezaron ellos a invadirnos? ¿Dónde estabas tú? Y había un reclamo de parte de Gedeón. Muchos años nosotros pudiéramos crecer con ese entendimiento. ¿Dónde estabas tú, Dios, cuando mi padre me abandonó?
cuando mi madre se fue, cuando me quedé solo, cuando tal vez vivía en la calle. ¿Dónde estabas, Dios? ¿Dónde estabas? Y hay muchas personas a nuestro alrededor, incluso podríamos ser nosotros mismos, que vivimos con resentimientos hacia con Dios. Sin embargo, hay cosas que son consecuencia de nuestros propios actos, de nuestras propias vidas e incluso de nuestros padres. Sin embargo, Dios, en su misericordia, aquí la podemos ver implícitamente, no los deja solos y atiende a la necesidad de Israel. Verso 14, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Hay un llamado de parte de Dios hacia con Gedeón. Sin embargo, por las circunstancias, tal vez por su forma de apreciarse a sí mismo, la desvalorización que él tenía hacia su propia persona, Gedeón no creía que él tuviera la capacidad de poder avanzar. Y es ahí donde Gedeón de repente es muy criticado. Dicen, si Dios ya le había dicho aquí, como para qué le sigue preguntando, si ya había un llamado de parte de Dios. Pero aún así en los llamados, aún así cuando nosotros hemos sido llamados de parte de Dios y Dios nos los ha dicho, de repente el avanzar y el caminar nos va a dar miedo. De repente vamos a sentir como, ¿será cierto y no habrán sido mis emociones? ¿No habrá sido que yo sentía ese llamado y eso porque yo lo anhelaba y tal vez eso es lo que me hace hoy en día querer avanzar? Yo creo que cuando Dios llama a una persona, Dios no se equivoca. Pues Dios no es un hombre para equivocarse, ¿verdad? Pero en nuestra humanidad, en nuestras deficiencias tal vez, en la falta a veces de amor personal, de valorización personal, nosotros podríamos, y la verdad yo tampoco creo que esté mal, porque si no podríamos incluso hasta ser soberbios y decir, ah, no, yo me voy, me arranco y me lanzo. No, yo creo que también muestra Gedeón un corazón humilde ante las circunstancias que vamos a ver ahorita en los siguientes versículos. Gedeón es un hombre que tenía duda si Dios lo había enviado. Y ante la duda, aunque creamos nosotros que ya escuchamos la voz de Dios, ante la duda, Gedeón, o Dios a través de la vida de Gedeón, nos deja un elemento muy interesante, que son las confirmaciones de parte de Dios. El hecho de pedir nosotros una evidencia a Dios, porque lo que hace Gedeón es decirle, si yo dejo el vellón en la calle y todo lo demás está mojado y el vellón seco, eso quiere decir que pues es algo sobrenatural y que en verdad sí me has elegido a mí para ir. Pon el vellón, ahorita lo leemos, pon el vellón en la calle y todo lo demás, todo lo que había alrededor, imagínense que ustedes sacan un trapo seco allí a la calle de su casa y le dicen a Dios, Señor, si en la mañana el vellón está seco y todo lo que hay alrededor está mojado, eso es algo sobrenatural. Lo interesante de las evidencias que le vamos a poder pedir a Dios ante la duda, ¿será que Dios nos permite que nosotros las pongamos? Dios no nos dice, y esta será la evidencia. No. Ante la historia de Gedeón, lo que podemos ver es que Dios responde ante una evidencia que Gedeón se la pidió, en una evidencia sobrenatural, ¿no? Algo que yo les comento mucho es que de repente cuando los chicos piden novia o piden pues ya a su pareja en la iglesia, dicen, Señor, y que venga con un pandero el domingo a la iglesia. Pues no, seguramente es obvio y a lo mejor hasta es panderista, ¿no? O sea, no pidamos como evidencias obvias, cosas que sabemos que van a suceder. Seamos creativos y pidámosle a Dios evidencias sobrenaturales. Si ustedes me preguntan, yo he utilizado esta herramienta que Dios nos deja para escuchar y conocer y confirmar lo que Él ya nos ha dicho antes, lo he utilizado muchas veces. Y es una herramienta que yo utilizo de continuo, porque si yo creo que Dios no lo ha dejado en su palabra, pues es para que lo llevemos a la práctica. Nunca he escuchado la voz audible de Dios, nunca, 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 pero he escuchado la voz interna que Dios puso en mi corazón, pero también he llevado a buscar evidencias sobrenaturales, la confirmación de su palabra en mi vida. Verso 36 dice la Biblia. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, ahí viene la duda.
si tú has de salvar a Israel por mi mano, es como si Gedeón le dijera a Dios, la verdad, siéndote muy honesto, sigo dudando de que tú me hayas llamado a mí. Sigo dudando, Señor, de que tú me hayas enviado. La verdad, siéndote muy transparente. Y eso le dice Gedeón. Dice, he aquí, yo pondré la evidencia, se la pone Gedeón a Dios, y Dios atiende y responde sobre esa evidencia. He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, o sea, estaba, pero lleno de agua el vellón que había puesto. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. O sea, yo sí veo humildad en el corazón de Gedeón, porque le dice a Dios, no te enojes, por favor, no te enojes. Sigo sin creerlo. Para mí es demasiado. El hecho de que tú me hayas llamado a esto para mí es demasiado. Es como si un hombre hubiese vivido en la calle, en la basura, en la porquería, en el pecado. Siempre estuvo solo, vagando. Y de repente Dios le dice, ven, vas a ser pastor en una iglesia y vas a dirigir a mi rebaño. Y ese hombre así como diciendo, ¿yo? ¿Yo? El más imperfecto, el más como con tantos problemas mentales, Señor, yo, eso es lo que le estaba diciendo Gedeón. A ver, otra vez, ya van 2 veces que me lo dice, Señor, otra vez, por favor, solo no te enojes, no te enojes, no te enojes. Y le dice, ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. El título del capítulo 7 es Gedeón derrota a los madianitas. Fue suficiente para que Gedeón se levantara en armas, se levantara contra los madianitas. Imagínense la respuesta que Dios le dio. No, pues el Gedeón andaba como, no, andaba pero con lo así, el fuego encendido. A mí nadie se me para enfrente porque Dios me dijo que era yo el indicado y ya nadie lo iba a sacar de ahí. Funcionó y sirvió para que Gedeón se encendiera. En el Antiguo Testamento había otra forma en la que Dios se comunicaba y hablaba hacia con los reyes y hacia con los sacerdotes. En, la, en las vestiduras sacerdotales tenían, así como incluso para Dios era tan importante, Dios describe las vestiduras sacerdotales, los calzoncillos, la mitra, no sé, la túnica, y había algo que era muy distintivo dentro de las vestiduras sacerdotales, y era un pectoral que se ponían, era un pectoral que se ponían los sacerdotes en el cual estaban 12 cuadritos distribuidos así en el pectoral, y en cada cuadrito había una piedrecita, una piedra de diferentes, cornisa, coralina, ónice, etc, etc. Diferentes piedrecitas. Y en cada una había un nombre. Dentro o la parte interna del pectoral tenían dos piedrecitas, que le llamaban el Urim y el Tumim. Esas piedrecitas, el sacerdote introducía sus manos y era una forma en la que Dios respondía ante una situación. Era un sí o era un no. Normalmente las respuestas de Dios lo leímos en el caso de David, cuando David le dice, voy a ir a Keila, voy a librar a los de Keila, de los filisteos, y Dios le dice, sí, ve a Keila. Y luego llega Keila y le dice, Saúl viene contra mí, ¿los de Keila me van a entregar? También te van a entregar. Oye, ¿y Saúl descenderá contra mí? Sí, descenderá contra ti.
Y ahí actúa, ¿no? Lo leímos en algunos versículos atrás. Y actúa David. Habrá respuestas de Dios en las que Dios dirá un sí rotundo, pero habrá respuestas en las que Dios dirá no. Dos casos claros en la Biblia. Moisés cuando le dice, Señor, Señor, es que yo quisiera entrar con el pueblo a la tierra prometida. Y Dios le dice, ya no me hables del tema, ya no me hables del tema. Mi respuesta es no. Cuando el apóstol Pablo busca a Dios y describe el apóstol Pablo en la carta y dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. La respuesta de Dios era no. Y los teólogos dicen que era ante una situación física, una enfermedad física, una deficiencia. Algunos hablan de que era la vista, que se le estaba acabando. Diferentes un poco interpretaciones que le han dado a esa situación. Pero lo interesante ahí es que Dios les dijo no. En nuestras vidas habrá momentos en los que Dios nunca va a ser un gris. Por eso pongo la referencia a Apocalipsis. Cuando Dios dice que lo gris para él es como, "Ugh". O sea, como que Dios dice, "Ugh". Lo grisáceo, lo tibio, no. Dice, o es frío o es caliente. Más te vale que si te quieres dedicar al mundo, pues vete al mundo. Pues vete al mundo y allá es de todo en el mundo, pero bien hecho, pero bien hecho. Váyase, hágalo y dese en toda la maceta, pero bien hecho. La puerta está muy abierta para que te vayas, pero no andes con un pie allá y un pie acá. Si te vas a meter conmigo, métete de lleno, porque lo grisáceo, lo tibiezón, para Dios es repugnante, para Dios es asqueroso. En Dios, por eso, como esa referencia la tomamos, en Dios una respuesta será sí o será no. En Dios no encontraremos como grises, decir, bueno, mira, poquito, poquito nada más, una vez y ya, una vez y ya. Dios no va a ser así. Dios va a decir, no, 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 no. Eso no se puede hacer. Y buscaban los hombres a Dios en el Urim y el Tumim. Quiero que veamos la introducción de la preparación de un líder. Yo creo que un líder, yo le hablaba al grupo de entre semana, yo les decía, un líder siempre debe de estar preparado. Un líder debe de estar preparado. Por eso estudiamos incluso aquí en la facultad. Por eso individualmente tenemos nuestros tiempos devocionales, de lectura, de aprendizaje. Por eso vamos a la congregación, alimentarnos de la palabra, recibir palabra para vivirla. Porque Santiago, el libro de Santiago dice que aquel que es oidor olvidadizo de la palabra, oidor y no hacedor, es como aquel que va y pone su cara en el espejo y al darse la vuelta se olvida cómo es. Eso lo describe el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro de sabiduría. Nosotros tenemos que estar preparados. A veces no estaremos listos para el momento. A veces para la situación, para el momento, para el día y la hora, pues no sabemos cuándo será. No sabemos si el día de mañana vamos a entrar en una situación difícil. Me llama mucho la atención cuando Dios trabaja con Abraham en el Antiguo Testamento y la Biblia dice, en la Reina Valera dice, y Dios probó, así dice, y Dios probó a Abraham y le dijo, trae a tu hijo, sube al monte y sacrifícalo. Pero me llama mucho la atención cuando dice que lo probó. Y a mí ese tipo de palabras me hacen como sentarme a meditar mucho y decir, Señor, en algún momento yo he pasado o en algún momento me pasarás por alguna situación de esas. Quiero salir acepto de esa situación. Quiero salir aprobado con el check de decir, muy bien, como el caso de Abraham, cuando estaba a punto de enterrarle la daga a su hijo, Dios le dice, alto, 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 porque he visto que tu corazón es un corazón obediente. No le negó, no, yo creo que ese tipo de cosas son ya de muy masters. Entonces, eso que Abraham hizo,
Lo leemos y se escucha muy así, pero la verdad, o sea, tener a nuestros hijos ahí, quienes son papás, y decirle, te voy a sacrificar porque Dios me lo pidió, qué miedo. No, 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 no. La verdad, en mi humanidad, creo que yo le diría como 50 veces lo que hizo Gedeón. Le diría, Señor, si eres tú, Señor, serás tú el que me dice, y Abraham a la primera, ¿entendió? A veces no estaremos listos para el día. Una vez una persona que yo estimo mucho falleció su mami y yo platicaba con esa persona y a mí no me gusta mucho decir esas palabras tan comunes o frases, ¿no? Como estamos contigo, no sé, como esas frases tan comunes cuando alguien fallece y prefiero ir a la Biblia y dar una palabra en la Biblia, ¿no? Como lo dice Tesalonicenses. Puedes llorar, pero no te entristezcas, no llegues al entristecimiento, porque dice la Biblia que en Dios tenemos esperanza, que el mismo Dios que resucitó va a resucitarlos a ellos, los que murieron en Cristo, y vendrá el tiempo del arrebatamiento. Entonces, puedes llorar porque seguro te duele, pero recuerda que en Dios hay una esperanza. Más allá de decirle como esas frases que de repente. Y en ese momento, pues se me salió decir una frase. Estamos contigo y nos dolemos contigo, como que esas frases tan raras, ¿no? Y entonces yo le dije a esta persona, le dije, pues nunca estamos listos ni preparados. Yo le dije, nunca estamos preparados para este momento, para situaciones como estas. Y me dijo, difiero de tu comentario. Y yo, ¿por qué? Me dijo, porque por eso nos preparamos. Siempre nos preparamos para esos momentos, pero nunca estaremos listos para el día en que suceda. Mi mamá partió y yo soy un ministro y estaría mal decir, no, pues nunca me preparé para esta situación. Pues qué mal que no te hayas preparado porque eso va a pasar algún día. Pero para el día que sucedió no estaba listo y por eso me duele. Entonces entendí que el líder siempre tiene que estar preparado. El líder no debe de ser aquel ratoncillo que llega a la circunstancia y empieza a correr por todos lados y a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El líder es el sabio que debe de levantarse y entonces dirigir hacia lo que Dios está esperando que hagamos. La adoración entra dentro de la parte de la preparación del líder porque la adoración no es propiamente cantar alabanzas o canciones con un ritmo lento, con un ritmo suave. Adoración no es cantar la de Yeshua. Ah, no, eso no es adoración. Eso, por supuesto, es entonar un canto en gratitud a Dios, darle alabanza a Dios, alabar y exaltar su nombre. La adoración en el original tiene mucho más que ver con la humillación del corazón, con la humillación de la voluntad, del albedrío, de lo que yo quiero hacer, humillarlo delante de Dios y entonces obedecerlo a Él. En Génesis capítulo 24, versos 26, 29. Cuando Abraham envía a su siervo a traer mujer, traer esposa para su hijo Isaac, dice la Biblia, el hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. No es que el siervo de Abraham en ese momento se haya inclinado y empezó a entonar el de Yeshua, no, o cualquier cántico en ese momento judío o israelita. No, no, no. Lo que dice es que humilló su corazón en obediencia a Dios, pero también en gratitud por la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque este hombre venía con una asignación muy puntual de parte de Abraham y le dijo, yo no le voy a dar cualquier mujer a mi hijo y entonces te pido que tú vayas y traigas mujer para mi hijo, pero será con estas características. Y entonces el hombre con el temor de Dios, el temor reverente a Dios, pero también con la honra
a Abraham, que era su líder o su amo en ese contexto, le dice a Dios, hace muy similar lo que Gedeón dijo. Si esta mujer le da de beber a los camellos y nos da de beber agua y entonces pone una prueba, pone una evidencia, sucede exactamente lo que el hombre, el siervo de Abraham, le pide a Dios. Y entonces ante la respuesta positiva de Dios, dice la Biblia que el siervo de Abraham se inclina y adora a Dios en gratitud. Pero también nuestra adoración y nuestra permanencia en Dios debe de ser cuando Dios ha puesto los ojos en nosotros hacia con alguna asignación en específico. Dice la Biblia en Éxodo 34, versos 1 al 9. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte y no suba hombre contigo ni perezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí como le mandó Jehová y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Se me movió esto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura servicio y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Inclinó su rostro a la tierra y adoró a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Se humilló y le dijo, no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No se haga lo que yo quiero, sino lo que tú nos dices. Por ejemplo, en Samuel, segundo libro de Samuel, cuando las cosas no son como nosotros las esperamos, cuando nosotros le estamos pidiendo algo a Dios y Dios responde de una forma diferente, también son momentos en los que nosotros tenemos que decirle a Dios, si así lo quieres tú, así lo quisiste, estamos de acuerdo, Señor. La Biblia dice en segundo libro de Samuel, verso 12, capítulo 12, verso 15, cuando David, eh, cuando viene el juicio de Dios hacia con David por la situación que aquejaba ante el error que había cometido con Betsabé, derivado de incluso hasta haber sido partícipe para matar a Urías o para con la muerte de Urías. Dice la Biblia, y Natán se volvió a su casa, Natán vino y le expuso el juicio. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David estaba destrozado, pero en ese destrozadero buscó a Dios. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. O sea, Dios ya se había llevado al niño. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Qué interesante que después de que David, porque incluso más adelante los siervos dicen, no coincide lo que haces, David, no coincide lo que haces, porque ante la necesidad estabas buscando a Dios y ante el momento en el que Dios no te respondió, también sigues buscando a Dios.
sea, Dios te dijo que no y vas y le dices gracias. No, no concuerda lo que haces, David. Y David había hecho lo correcto. Porque si Dios le dijo no, no era para que David después de toda una noche de ayuno y oración le dijera a Dios, pues órale, bye, gracias. Ni te importó. O sea, no te importó, Dios, que me quedara ahí toda la noche, tirado en la tierra, rogándote y clamándote a ti, no te importó y te llevaste a mi hijo. No, David lo que hizo fue, se lavó, se ungió, se limpió y dijo, Señor, si esta es tu voluntad, yo lo acepto. Humilló su corazón y adoró a Dios. Cuando lo hagamos ante cualquiera de las circunstancias que hemos hablado en los versículos y capítulos que leímos hace un momento, tengamos una actitud sincera y honesta, porque recuerden que la Biblia dice que Dios siempre, siempre verá la intención del corazón. Los discípulos, por eso lo deja tipificado en la Biblia. Vean lo que dice Mateo 28, verso 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Nosotros no podríamos entrar en un punto de adoración con Dios y dudar. Decir, pues nomás lo hago porque dice la Biblia, pero pues yo no creo esto. O yo no creo que en realidad tú vayas a hacer algo, etc. La duda ante la situación y la presencia de Dios. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban de que Jesús estuviera ahí, de que Jesús hubiese resucitado. La adoración del líder siempre tiene que estar presente en el tiempo de la preparación. ¿Por qué? Porque ante situaciones difíciles o así, ante situaciones buenas, la adoración tiene que permanecer. ¿Vale? ¿Alguna duda o algún comentario? ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Perfecto. Por favor, acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque no dejaste esto, Señor, escrito para que nosotros solo lo leyéramos y lo entendiéramos como lindas historias. Lo dejaste para nosotros, para tener una revelación de parte tuya, para que podamos discernir lo que dejaste escrito y, por supuesto, aplicarlo a nuestro diario vivir. Permite, Dios, que tu palabra esté latente en nuestro corazón y que no olvidemos las herramientas que tú nos has dejado. Permítenos avanzar en el cumplimiento del propósito que tienes para nosotros y sigue formando hombres y mujeres de reino en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y pasen bonito fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Bye, bye.